Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por qué será que soy lesbiana? Por amar la belleza mujeril, por un rechazo de lo patriarcal, por una razón más natural, porque me da la santa gana. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por qué me da la santa gana? Porque soy juiciosa y misteriosa, porque soy redonda y radical, porque soy rebelde y sensual, porque vivirme como soy es lo que sana. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Y qué sanas son las ganas? Pues mire que tengo unas canas, pero aún sigo teniendo ganas. Así que las ganas son sanas. Así que las sanas son las lesbianas. Hola, esto es Primeras Impresiones 2023, un espacio en donde conversamos con autores, editores e ilustradores que están haciendo cosas muy interesantes en el panorama literario colombiano actual. Este programa es traído a ustedes gracias a IDARTES, la Cámara Colombiana del Libro y la Biblioteca Luis Ángel Arango. En esta edición queremos conversar desde diferentes librerías en Bogotá. En esta oportunidad estamos en La Verbena con Rocío Celi. Rocío es la directora de Sincronía Casa Editorial y ellas publicaron este maravilloso libro, Redonda y Radical, la antología de la poeta Tatiana de la Tierra, la primera vez que Tatiana de la Tierra se publica en Colombia. Hola Rocío, bienvenida a Primeras Impresiones. La Gloria, no, pues muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de poder conversar contigo sobre este libro. Bueno, yo quisiera empezar con un verso de Tatiana de la Tierra que dice que los textos de las lesbianas se pasan de mano en mano y de boca en boca, porque creo que un poco nos muestra el proceso que ha pasado con su literatura y cómo su literatura ha circulado. Entonces quiero comenzar por ahí. ¿Cómo llega a ti este texto de Tatiana de la Tierra? ¿Cuál es tu primer encuentro con ella y por qué decides editarla en Colombia? Bueno, pues esto fue gracias a Laura Arenas. Ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Sabe a Papel, donde reseña libros, la mayoría de poesía, y pues como que desde que empecé con la editorial hemos estado ahí como en contacto, conversando. Yo no tenía idea de Tatiana de la Tierra y un día creo que ella me respondió alguna historia en Instagram y empezamos a hablar como sobre los libros, la vida. Y yo en ese momento tenía la intención de publicar una autora del siglo XIX, pues quería como hacer un rescate. Y ella me dijo como, bueno, yo tengo una autora que es del siglo XX, pues no sé si te sirva, pero pues, o sea, estaría muy bueno para rescatar. Y yo como, bueno, pues entonces muéstramela. En ese momento solo existía un ejemplar de Tatiana de la Tierra, de Para las Duras, en la biblioteca Luis Ángel Arango. Y Laura me lo pasó y fue como, o sea, se abrió un panorama completo ante mis ojos porque yo nunca había leído algo así. Como que en Para las Duras son textos no tanto tan poéticos, pero sí. Son como, sí, como una suerte de ensayos poéticos, reflexiones, por así decirlo. Y pues yo nunca había leído algo así acá, no conocía a alguien que hiciera algo parecido. Y pues yo siento que como editora fue como un turning point en la trayectoria, porque fue un momento en el que uno dice como, o sea, no sé cómo, pero hay que publicarlo, ¿sí? Como que necesitamos que este libro exista y que circule en Colombia, como así, como porque solo hay un solo ejemplar en la biblioteca. Entonces yo le dije a Laura como no, pues publiquémosla, qué hay que hacer, cómo es. Y ella investigó, como creo que en la página legal del libro había alguna información de una edición pasada que habían hecho o algo así.
ella se contactó con una editorial en Estados Unidos que la había publicado y ellos nos pasaron el correo de las que son las titulares de los derechos de Tatiana. Entonces ahí empezamos como una comunicación con ellas, pues primero a presentarnos, pues cuál era la editorial, qué hacíamos y pues que teníamos la intención de publicar a Tatiana en Colombia y ya ellas como que, o sea, se emocionaron demasiado y como que nos dieron vía libre para todo, fue como estamos a su disposición para lo que ustedes quieran, háganlo. Y pues me gusta que sigamos con el tema de Laura Arenas, que aparece en el prólogo un texto de ella. Y ella dice que este libro es muy importante para la visibilidad lésbica en la literatura colombiana. También entiendo que el libro fue publicado con una beca del Ministerio de Cultura para la diversidad. Y me parece como muy interesante esto que dice Laura ahí, porque este libro es un libro que está lleno de poesía política y de poesía muy radical, ¿no? Y ver este discurso circulando por librerías y encontrando tantas lectoras me parece muy interesante porque habla también como de la conversación que está surgiendo en este momento entre los lectores y las lectoras colombianas. Entonces te quería preguntar un poco por eso, como por ese gesto político que también está en publicar a una autora lesbiana que escribe sobre el lesbianismo y que escribe sobre el amor entre mujeres de manera muy explícita, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Sí, pues digamos, más allá de que el libro me hubiera impresionado como por cómo estaba escrito y lo que tú puedes encontrar en Para las Duras, como que también al final se convirtió en un libro también muy político, porque digamos, además de que Tatiana en sus poemas habla sobre el amor entre mujeres, sobre las lesbianas, como que en este libro y en Tatiana se conjugan como muchas interseccionalidades, que digamos no es solo el amor lésbico, como lo hemos visto en algunos libros en la literatura, que es como este amor idealizado, como las mujeres súper estéticas y demás, sino que es un lesbianismo de mujeres gordas, de mujeres feas, de mujeres grandes. Entonces como que también en el libro se conjugan todas estas intersecciones de una mujer que es lesbiana, una mujer que es gorda, una mujer que es latina y que es migrante. Entonces como que es absolutamente necesario tener esto en las librerías y en en los estantes de las bibliotecas de todos, porque es algo de lo que no se habla, ¿sí? Como que es un lesbianismo que hasta ahora se está empezando a visibilizar y que ha sido como, o sea, ha generado como un montón de resonancia porque es algo que hacía falta, ¿sí? Como que le está permitiendo dar la visibilidad a esas mujeres que nunca la han tenido, ¿sí? Como ha permitido visibilizar a mucha comunidad LGBTIQ. Entonces como que la existencia de este libro es una maravilla, porque es como, yo lo veo un poco como la aparición de ese libro que a muchas les hubiera gustado tener cuando estaban creciendo. Entonces como que ha generado mucho ruido y ha sido como un espectáculo. Eh, no solo para el público en general, sino que también grupos, por ejemplo, de investigación, comunidades lésbicas, como que han creado también mucho ruido alrededor del libro porque en verdad como que es un evento canónico. Y hay algo que llama mucho la atención cuando uno lee estos poemas y es que la voz de Tatiana pareciera contener la voz de muchas mujeres, ¿no? Que es esto de lo que tú venías hablando. Pero también el mismo libro contiene la voz de muchas mujeres, porque está la voz de su madre que escribe un texto, está la voz de sus lectoras, ¿no? También hay como una multiplicidad de voces y de lenguas en el sentido de que aparecen sus poemas en inglés y en español. Tatiana de la Tierra fue una mujer que nació en Villavicencio, pero migró
como a los 8 o 7 años a Estados Unidos, ¿no? Y siempre estuvo como entre esas dos lenguas. También hay textos en Spanglish, que eso es muy interesante. Me estabas contando también que los derechos de su obra están cedidos a sus amigas, ¿no? Y siento que todo en este libro habla de lo colectivo, ¿no? Y de ese trabajo en colectivo y de esa multiplicidad de voces que nos muestra también que en este tipo de situaciones, ¿no? En este tipo de existencias que no son tan visibles, al final lo colectivo y la unión de muchas voces son lo que logran una fuerza tan potente. Entonces te quería preguntar por esa apuesta por lo colectivo, como en la forma del libro también, y en el camino que el libro pues tuvo para poder existir. Sí, pues digamos que el trabajo de este libro pues fue totalmente un trabajo en conjunto. También como que teníamos reuniones con sus amigas porque pues ellas viven en Los Ángeles, entonces siempre era como un dialogar conjunto entre la ilustradora, entre el diseñador, entre nosotras las editoras, entre las titulares de los derechos. Entonces como que todo lo hicimos también muy colectivamente y la idea de sacar este libro, porque pues ya había mencionado Para las Duras, pero este libro no es solo para las duras. Como que también nosotros quisimos con esta publicación entregarle a los lectores como la mayor cantidad de textos posibles para que se hiciera una idea de quién era Tatiana de la Tierra. Entonces también ahí incluimos, por ejemplo, 4 fanzines que ella autopublicaba con su editorial Chipcha Press en Estados Unidos. Entonces acá están esos fanzines que ella hacía, está también el libro Para las Duras, pero además de eso también tenemos fotos que en algún momento le tomaron otras amigas. Entonces, por ejemplo, fue muy bonito, ahora que hablamos de lo colectivo, el momento en el que empezamos a trabajar la página legal. Por ejemplo, las titulares nos decían a todas las personas que había que incluir, ¿sí? Porque digamos acá incluimos las portadas de los fanzines, pero también las portadas de Para las Duras, que ha tenido ya 2 ediciones. Entonces ellas nos decían como, no, hay que poner a tal amiga porque ella fue la que tomó la foto, hay que poner a tal amiga porque ella fue la que diseñó la portada, hay que poner a tal, hay que poner a tal. Entonces como que se convirtió en una página legal llena de personas significativas para Tatiana, incluyendo su mamá, porque el texto que aparece ahí sale también en Para las Duras. Y pues nosotras lo vimos también como esa posibilidad de ofrecer como un abrazo a quienes están pasando como por ese momento de descubrimiento, de entender que quizá no son como de, digamos que no pertenecen a lo normativo, por así decirlo, y pues el texto de la mamá de Tatiana habla mucho de aceptar a quienes amamos porque simplemente son, ¿sí? Como sin importar gustos, o sea, sin importar absolutamente nada, como que hay que amar a quienes amamos por lo que son y ya. Entonces sentimos como esa necesidad también de ofrecer ese abrazo maternal que quizá a muchos pues les habrá faltado. Y pues fue como un trabajo como muy orgánico también, como que nunca desde la editorial impusimos algo como esto tiene que ser así, esto tiene que ser de tal color, esto, sino que también integramos las visiones de todos, ¿sí? Como el diseñador nos propuso, ay, mira estos colores, mira esta tipografía, fue como listo, hablemos, qué tal así. La ilustradora también como que nos ofreció su propia visión de la lectura del libro, entonces como que todo ha sido muy en conjunto, como todo muy colectivo, y siento que eso se nota también en el libro y en la recepción que ha tenido. Y algo que me llamó mucho la atención, creo que es mi parte favorita del libro personalmente, es que ustedes cuentan de manera muy explícita también la manera en la que Tatiana estuvo presente para hacer este libro y cómo la invocaron con cuarzos, péndulos y todas estas cosas. Entonces quisiera que habláramos un poco de eso, ¿no? De esa comunicación con Tatiana un poco paranormal, por decirlo de alguna forma, y cómo Tatiana también se hizo presente mientras ustedes hacían el libro.
Sí, pues es que fue un reto muy grande porque siempre habíamos trabajado pues con escritoras vivas. Entonces, si teníamos el libro y veíamos una coma mal puesta, pues obviamente la llamábamos o por mensaje como, oye, ¿qué quieres decir acá? Oye, esta coma ha sido acá. Y la autora, ah, sí, no, quítala o haz lo que sea. Pero pues en este caso teníamos una autora que ya llevaba en ese momento 10 años fallecida. Y cuando nos reuníamos con sus amigas era muy divertido porque les decíamos como, oye, es que en este poema no sabemos si la palabra es en inglés o en español, o no entendemos si esto aquí va de tal manera. Y ellas decían como, ah, sí, espérate un momento, vamos a pendular y ya te respondemos. Entonces como que iban y volvían y era como, Tatiana dice que es así. Entonces éramos como, bueno. Y pues fue impresionante, o sea, como que en verdad la presencia de Tatiana estuvo durante todo el proceso. Como tú decías, nosotras aplicamos a una beca del ministerio. El último día para aplicar a la convocatoria fue el día en el que nosotras como que subimos todo, o sea, hubo un caos horrible ese día, como que todo parecía apuntar a que no íbamos a poder postularnos. Y yo estaba desesperada porque aparte el último día que cerraba la convocatoria era el último día de la Filbo. Entonces era todo el caos y yo me acuerdo que salí de mi casa en un estrés gigante y yo, o sea, lo primero que hice fue como hablarle a Tatiana. O sea, yo le dije como, Tatiana, si tú quieres que tu libro salga, échanos la mano porque yo ya no puedo hacer nada más. Y por la noche todo se dio, o sea, fue un momento en el que ya como que todo se disipó y subimos la postulación de la manera más fácil posible. Ya después, haciendo todo el libro, todos los procesos del libro, también tuvimos un día en el que estábamos, creo que haciendo la página legal, sí, estábamos haciendo la página legal y teníamos una duda como con alguna palabra en algún texto, como para corroborar. Y fue lo más natural que dijimos como, no, pues pendulemos, ¿no? Entonces fue como, bueno, pues sí. Y una de las chicas del equipo tenía un collar con un cuarzo y fue como, ah, pues sí, usemos este. Se lo quitó y fue como, bueno, buscamos en internet como, ¿cómo pendular? Y entonces, como que bueno, ya sabíamos qué significaba así, ¿no? Y fue como, bueno, Tatiana, ¿esta palabra va en inglés o en español? ¿Va en inglés? Se movió el collar. O sea, como que estaba quieto, se movió el collar, fue como, ah, listo. Y después fue como, ay, espérate, ¿qué hicimos? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Eh, y también ese mismo día, haciendo la página legal, tenía que poner muchos créditos de los fanzines que Tatiana había publicado en 2002. Y me decían como, bueno, escribe que este también es 2002 y yo, ah, bueno, listo. Entonces en el computador ahí, 2002. Y yo veía en la pantalla que decía era 2022 y yo, ay, pero a ver, era como, este también 2002, yo, bueno, 2002. Y volví a ver 2022. Entonces como que al principio era como, ay, pero a ver qué me pasa. Pero después como que eso fue después del péndulo, fue como que paramos y dijimos como, bueno, quizá, quizá es Tatiana diciéndonos que está aquí con nosotras y como que sentimos como una sensación de sobrecogimiento, o sea, como que en verdad la sentimos ahí. Y también, por ejemplo, la ilustradora nos contaba eso, como que mientras ella ilustraba y creaba las ilustraciones se sentía acompañada de Tatiana y el diseñador también se sentía acompañado por ella. Entonces como que han sido momentos así en los que la hemos tenido muy presente y en los que en verdad la hemos sentido con nosotras. Y también me estás contando que el diseñador escogió los colores como aleatoriamente. Sí, sí, también como que él nos presentó, o sea, como que ni siquiera nos presentó varias opciones de colores, sino que nos dijo como, siento que estas son como las que pueden ir bien con el libro. Nosotras como, ay, bueno, sí, súper bonito, como que muy llamativo los colores, que eso era algo que nosotros queríamos. Y
como que le mostramos a sus amigas, a las titulares de los derechos, como mira, el diseñador nos presenta estos colores, ¿qué les parecen? Y ellas nos dieron como, ¿ustedes cómo sabían que esos eran los colores favoritos de Tatiana? Y nosotras como, no sabíamos cómo así. Y el diseñador también fue como, no sé, o sea, como que me llegaron los colores y como que me sentía que podían dialogar con el libro, pero nadie me dijo nada, entonces como que todo fue impresionante. Y ella también en sus textos y bueno, a sus amigas les expresaba que su sueño era publicar en Colombia, ¿no? Ella buscaba eso y su sueño se cumplió gracias al trabajo de Sincronía. Y yo te quería preguntar por la recepción del libro, ¿no? ¿Cómo ha sido que ahora ya los textos de Tatiana de la Tierra no estén de manera, digamos, de boca en boca, sino que ahora ya esté el libro? ¿Qué ha pasado con esos lectores y lectoras que se han acercado a ustedes a hablarles de Tatiana? Bueno, pues la recepción del libro ha sido una cosa muy loca, en verdad. Simplemente como con el lanzamiento todo se salió de control porque lanzamos como un formulario de inscripción. El espacio que designamos, bueno, algo importante para mencionar es que el día del lanzamiento se celebraba el Día de las Rebeldías Lésbicas, entonces como que era un día muy significativo en el que queríamos lanzar el libro y conseguimos un espacio que no era tan grande, entonces pues necesitábamos como controlar el aforo. Teníamos pensado como una asistencia de 35 personas aproximadamente, entonces yo subí un formulario a las redes para que la gente se inscribiera y pudiera asistir. Y no habían pasado 24 horas de haber lanzado el formulario cuando miré y habían 70 personas inscritas. Entonces, como que la emoción y como, sí, como el deseo de ya ver el libro fue una cosa muy grande. También durante el lanzamiento pues habían un montón de chicas de grupos y círculos maricas y lésbicos que estaban también muy emocionadas de poder tener este libro y que incluso durante el lanzamiento como que nos decían, oigan, gracias como por traernos esto, porque era algo que no existía, porque leíamos a Tatiana en fotocopias que nos íbamos rotando y ya tener esto es como tenerlo todo, porque pues es la antología más completa de la poesía de Tatiana. Entonces, como que ha sido una locura. Decidimos lanzar el libro en octubre. En diciembre salió como en varias listas de los libros más destacados del año. Entonces lo lanzamos en octubre y ya en enero no teníamos nada. Y estamos hablando de un tiraje de 500 ejemplares. Entonces como que nos tocó correr con la reimpresión porque había mucha gente que quería tener el libro. A nosotras nos distribuye Huracán y todas las librerías están como necesitamos Redonda, ¿dónde está Redonda? Entonces corrimos como con la reimpresión del libro. Y pues yo me imagino como a Tatiana como visitando todos los lugares a los que ha ido. O sea, siento que es muy bonito porque como su deseo siempre fue publicar en Colombia, como que a mí me emociona mucho ver los lugares a los que ha llegado el libro. Entonces, por ejemplo, ha estado en Barranquilla, ha estado en Medellín, ha estado en el Pacífico colombiano, entonces como que han sido un montón de lugares a los que el libro ha viajado, no solo acá en Colombia, también se lo han llevado, por ejemplo, a Canadá, Argentina, Francia, incluso en el lanzamiento del libro, algunas chicas como que se llevaban de a 6 porque decía como necesitamos repartir esto entre mi amiga que se va mañana para tal país y entre esta que se va mañana para tal lado y es que ella se va mañana o en la próxima semana a tal lugar, entonces como que era como no sé, como una marea gigante de gente que quería tener el libro. Entonces como que se me hace muy bonito porque siento que también es Tatiana cumpliendo ese deseo de circular en su propio país y de que la lean en su país y que además la reciban de tal manera en Colombia. Entonces ha sido maravilloso como poder ser testigo de todo esto y poder permitirle a Tatiana que siga circulando
por todo lado y que mucha gente la lea y se acerque y conozca su historia y lea sus textos y se maraville tanto como nosotras, porque amamos obviamente todo lo que este libro es y todo lo que el libro representa. Y ha sido también muy bonito la respuesta de la gente, que en verdad nos dice como, oigan, gracias, como gracias por crear esto, y que además después de Redonda y Radical han llegado o han aparecido en otras editoriales libros también que dialogan mucho con nuestro libro. Entonces es como qué bonito que Tatiana haya desencadenado como todo ese legado, ¿sí? Como llega Tatiana a Colombia como una recopilación de toda su obra, pero que también genere como ruido y que encienda también nuevas voces, es muy bonito. Otra de las cosas que aparece en el libro es como también Tatiana tenía este sueño de eventualmente venirse a vivir a Colombia, ¿no? Como retirarse y tener una casa en el campo. Y hay muchos poemas que hablan de ese territorio, pues que ella imaginaba que era Colombia siendo una mujer migrante. Y luego también hay otros poemas que aparecen como poemas de amor. Luego está Para las Duras, que es como un texto experimental que juega mucho con las formas. Está el Diccionario de la Papaya, que es un diccionario sobre la papaya. Entonces, como que quisiera que nos contaras un poco de esos textos que el lector va a encontrar acá, ¿no? Como los diferentes registros de Tatiana y como esos contenidos, esos temas que van a ser transversales a su obra. Sí, pues lo que nosotras queríamos hacer con este libro era como tener la mayor cantidad de textos posibles de Tatiana para que el lector pudiera tener una idea más global de lo que había sido su escritura, porque pues Tatiana no solo escribía sobre lesbianas o sobre ser gorda o sobre Colombia, sino que eran una multiplicidad de textos, de registros, de experiencias, o sea, un montón de cosas que ella plasmaba en su obra, y decidimos cómo mostrar toda esa diversidad, ¿sí? Entonces como que la persona se va a encontrar, por ejemplo, con 4 fanzines en los que habrá textos en español, textos en inglés, textos en ambos idiomas, porque ella lo que hacía era escribía, por ejemplo, un texto en español y años después o meses después quería hacer como ese mismo poema en inglés. Entonces como que nosotras dejamos todo tal cual ella lo hizo, ¿sí? Por ejemplo, no va a encontrar como un libro totalmente bilingüe, porque nosotras no quisimos tampoco como traducir sus poemas, sino que quisimos como seguir también esa voluntad de Tatiana, como ella quiso que esos estuvieran en ambos idiomas, así los vamos a dejar. Para las Duras, que es un libro también maravilloso, y bueno, estos fanzines también pues son de diversos años en los que Tatiana estuvo publicando. Para las Duras pues no tiene presentación porque es un libro muy, muy hermoso. Va a encontrar también un texto introductorio que escribieron sus amigas actuales titulares, en el que ellas cuentan sobre la vida de Tatiana, quién fue, qué hacía, cómo era, qué publicaba, cómo se presentaba ante la gente por primera vez. Y van a encontrar también un texto de su mamá, muy hermoso. Es una carta que ella le hizo porque Tatiana nació el Día de las Madres, entonces como que es un texto muy bonito de la mamá en el que ella dice que el mayor regalo que le dio la vida, que le dio Dios, pues de acuerdo a sus creencias, era haber tenido una hija lesbiana. Entonces como que siento que va a encontrar un panorama muy grande de Tatiana, pero también la persona que se acerque al libro va a encontrar también como una amiga, que siento que es como esa sensación que da también Tatiana. Siento que va a sentir un abrazo, pero siento que también va a recibir muchos golpes, porque también tiene textos muy dolorosos, sobre todo de su enfermedad, que ya pues muchos años tuvo con problemas de salud. Entonces va a encontrar también textos sobre el cuerpo, sobre el dolor, sobre el cuerpo enfermo. Entonces siento que es un panorama bastante amplio de quién era Tatiana de la Tierra, y es un antes y un después, siento yo.
En primeras impresiones nos encanta que los textos se lean, entonces te quiero invitar a leer uno de tus poemas favoritos de Tatiana de la Tierra para que las personas que nos están viendo puedan escuchar también de qué se trata esto, de lo que hemos venido hablando. Listo, claro que sí. Voy a leer, yo creo que este es uno de mis poemas favoritos y se llama Mi luna es un abanico. Mi luna es un abanico que me mira en la cama, mi cerviz un volcán inflamado, mis flores plásticas, made in China, mi médico Satanás, aguja podrida en la mano, mi cuerpo, última guerra mundial, mis órganos, platos voladores buscando estrellarse, mis esperanzas arrastradas por la selva de mi carne. Soy la ira, el odio, las caries, el cáncer, la medio muerta, la medio viva. Tengo los nervios a punto, como un avión al aterrizar, los riñones emputados, el aliento fermentado, los pulmones forrados de caucho, los recuerdos enmarihuanados. Mis remedios me quieren hundir, mis pensamientos me quieren matar. Antes de la muerte, la poesía.